Soy abogado del señor José Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional del Perú para el periodo 2021-2026, secuestrado aquí en el penal de Barbadillo. Gracias. Si así lo estima conveniente, que presente en las instancias correspondientes una denuncia. Que el golpe de Estado lo realizó las Fuerzas Armadas, la señora Patricia Liz Benavides y la señora Boluarte, a mi patrocinado, señor José Pedro Castillo Terrones. Hizo lo que hizo, por qué la entonces fiscal de la Nación hizo lo que hizo, por qué los efectivos policiales hicieron lo que hicieron. Eso es materia de otro asunto. La atenta y fiel lectura, creo que podríamos haber prescindido de eso, doctor Pacha. Sabemos leer, o sea, si usted iba a leer literalmente lo que está en el escrito. Ministerio Público es objetivo, busca la verdad del proceso y no busca incriminar al imputado. Acá José Castillo Terrones, todas las pruebas en contra le han puesto. No ordena, eso es falso. Entonces quiero dejar señalado, no es que ordene, o sea, Ministerio Público, estás prohibido de concluir la investigación antes del 11 de abril de 2024. Eso no es cierto. Fiscal, a decir que hay una organización del Ministerio Público y el fiscal Chinchay, que no lee la Constitución, que el fiscal debe ser objetivo. El señor Remy Pachas se nota que no tiene tiempo sin leer el Código Procesal Penal. No es la actitud que debería tener un abogado defensor ante la majestad de la Administración de Justicia. Tenso momento protagonizaron el abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones, el abogado Pachas y el fiscal Alcides Chinchay. El fiscal manifestó y puso en duda el conocimiento que tiene el abogado Pachas, ya que en innumerables ocasiones mencionó que tiene que tomar su código penal, su código procesal penal y leerlo, ya que prácticamente ha mencionado que no conoce nada acerca del tema legal. Escuchemos. Soy abogado del señor José Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional del Perú para el periodo 2021-2026, secuestrado aquí en el penal de Barbadillo. Gracias. Gracias. Señor Castillo, su nombre completo y su DNI, por favor. Señor magistrado, muy buenas tardes a usted y a todos los que se encuentran en esta aula virtual. Mi nombre es José Pedro Castillo Terrones, con DNI 27. Gracias. Vamos al inicio de esta audiencia, instalada válidamente. Voy a dar uso de la palabra al señor Pachas por el tiempo de 10 minutos. Señor juez, la defensa técnica del presidente José Pedro Castillo Terrones es nuestro pedido que se declare fundado el pedido de control de plazo sin efecto jurídico, la disposición 43 de fecha 14 de diciembre del 2023, firmada por el señor fiscal supremo Teherán, por el cual se declara concluida la investigación preparatoria. El objetivo de nuestro petitorio es que, modificándola, se continúe con la investigación preparatoria hasta el 11 de abril del 2024, como había sido ordenado por el juez de investigación preparatoria en la resolución judicial 02 del 11 de agosto del 2023 y a pedido del propio fiscal supremo Teherán. Es que el juzgado concede hasta el 11 de abril del 2024 el plazo de la investigación preparatoria. Es el caso, señor magistrado, que a lo largo de estos meses han salido nuevas pruebas en los medios de comunicación que demuestran la existencia de un golpe de Estado por parte del jefe de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, y otros, como la señora Patricia Liz Benavides, la señora Dina Boluarte y el señor Otárola y el señor Harvey Colchado Guamaní, entre otros, como los 101 congresistas, que han sido los que le han dado el golpe de Estado al señor José Pedro Castillo Terrones. Nosotros, señor magistrado, hemos cumplido con el requisito previo, con fecha 21 de diciembre, solicitarle al Ministerio Público se respete el plazo que vence el 11 de abril del 2024 y que el juzgado de la investigación preparatoria había ordenado se ejecute dicho plazo. La Fiscalía ha dado una respuesta, señor juez, que prevalece que la investigación está concluida y es más, ha presentado una acusación por 34 años, firmada por el señor fiscal Teherán, que hasta el día de hoy esa acusación no aparece
ni en la Fiscalía Suprema, que debe darnos copia a pedido, pero tampoco la ha dado. Los fundamentos de hecho son los siguientes. El proceso penal se inicia por una formalización de la investigación preparatoria por un plazo de 8 meses. Antes de cumplirse este plazo, fue el propio fiscal supremo Teherán que pidió al juez se amplíe a 8 meses más, y el juez, con resolución judicial número 2 de fecha 11 de agosto, amplía los 8 meses más que terminan el 11 de abril del 2024. En conclusión, según lo que ha pedido el fiscal y el juez lo ha concedido a pedido del Ministerio Público, y ordena que el plazo debe terminar el 11 de abril del 2024. Es el caso que en la fecha 18 de diciembre del 2023 se nos notifica la conclusión de la investigación preparatoria, y luego aparece en los medios de comunicación que el señor José Castillo Terrones se le pide una pena de 34 años. Ello obviamente nos causa perjuicio, ya que se limita el derecho a presentar pruebas que están a nuestro favor y que mantienen lo que en un primer momento hemos dicho, que el golpe de Estado lo realizó las Fuerzas Armadas, la señora Patricia Liz Benavides y la señora Boluarte, a mi patrocinado, señor José Pedro Castillo Terrones. Finalmente, el juez debe de valorar que no ha existido motivo, razón ni fundamento jurídico que la Fiscalía Suprema, a cargo del señor Teherán y ejecutado por el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, cerró la investigación preparatoria desobedeciendo el mandato del juez y ha causado una indefensión técnica. Dicho en otras palabras, cuando la Junta Nacional de Justicia el 30 de noviembre de 2023 inhabilitó del cargo a la fiscal de la Nación, en ese momento Patricia Liz Benavides, por ser jefe de una organización criminal que lidera el Ministerio Público, en complicidad con congresistas de la República, hacen una organización. Ante esta preocupación que han sido descubiertos, el fiscal supremo Teherán cerró la investigación y de forma desesperada acusó a mi patrocinado por 34 años sin haber leído ni saber de los hechos, con el fin de que no se involucre en este proceso penal al jefe de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, al fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, a los 101 congresistas, a la señora Dina Boluarte, al señor Otárola, que vacaron inconstitucionalmente al señor José Pedro Castillo. Estos 101 congresistas jamás llegaron a los 104 votos, como lo ordena el artículo 89.a, apartado C del reglamento del Congreso. En efecto, se puede apreciar que el recurrente tenía hasta el 11 de abril del 2024 para presentar los siguientes medios de convicción que salieron después de la caída de la señora Patricia Liz Benavides y después que un narcotraficante en Canal 4 diga que el señor Teherán había ayudado para que se le archive el proceso a la hermana de la señora Patricia Liz Benavides. Estas pruebas son las siguientes: el video de la declaración del general Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que señala que no existió flagrancia para detener a José Pedro Castillo Terrones, sino que fue una orden de la jefa del crimen organizado, Patricia Liz Benavides Vargas. Esta prueba es pertinente, conducente y útil por lo siguiente. Pertinente. Demuestra que la detención de José Pedro Castillo Terrones fue legal, ya que la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, no puede ordenar la detención de ninguna persona, menos del presidente de la República, y menos puede decirle al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que detenga al presidente de la República, y finalmente sale un general de esa reunión, lo detiene con fusil en mano en la avenida Garcilaso de la Vega, apuntando a su vehículo para disparar a matar. Entonces, esta declaración, señor, ha salido de Manuel Gómez de la Torre, ha salido el día 7 de diciembre del 2023, pero como el fiscal cerró la investigación desesperado, eso nos causa agravio.
Luego sale el video de la declaración de la señora, de la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides Vargas, donde ella misma señala que no puede creerse los colores eficaces, ya que ellos por su libertad señalan hechos falsos como ciertos. Es pertinente porque Patricia Liz Benavides llama al general Alcalá y lo pasa al general Gómez de la Torre para solicitarse la detención de Pedro Castillo Terrones, pero de igual forma solicita que se detenga a José Pedro Castillo y sale un general Álvarez que impide que Castillo siga adelante en su trayecto. El general Álvarez sale en televisión de la salida del Comando Conjunto para ordenar la detención del presidente constitucional del Perú. Además agrega que fueron asesorados hace 2 meses por un abogado constitucionalista, Luciano López, quien era el abogado de Harvey Colchado. Esta declaración fue dada el 10 de diciembre del 2023 en el programa Punto Final, Canal 2, y lleva como título Las palabras del general. Se puede apreciar que esta prueba, quien dio el golpe de Estado el día 7 de diciembre del 2022 y que venía planificándose hace 2 meses a través de este abogado, Luciano López, que los estaba asesorando, es más, se aprecia que existió una reunión en el Colegio de Abogados el 7 de diciembre del 2023, donde el general Gómez de la Torre respalda a Patricia Liz Benavides Vargas, es decir, las Fuerzas Armadas han realizado el golpe y actualmente, en ese momento, respaldaban a Patricia Liz Benavides. 4.3. El video de la declaración del señor Julio Harvey Colchado Guamaní ante el programa de televisión, donde señala que se le instruye y ordena a Marrufo, si desea ser colaborador eficaz, declare en el Congreso que le dio 50.000 soles a José Pedro Castillo Terrones de forma mensual. Esta prueba es pertinente. Demuestra que el señor Julio Harvey Colchado Guamaní se le ordena que tenía que decir al señor Sarratiel Marrufo que le entregaba 50.000 soles mensuales al presidente Castillo para que sean llevados mediante Géner Alvarado. Es decir, el servicio de inteligencia DIBUS inventó esta prueba, creó una prueba falsa, la declaración de Marrufo del día 7 de diciembre del 2022, que se le había entregado a Sarratiel Marrufo, había sido fabricado por el servicio de inteligencia por orden de Julio Harvey Colchado Guamaní. Esta declaración en Radio Programa del Perú el día 7 de diciembre del 2023 demuestra que Harvey Julio Colchado Guamaní llevaron al señor Marrufo. Y la declaración del señor Marrufo, señor, está como fundamento en la prisión preventiva en contra del señor José Pedro Castillo Terrones, como siendo el móvil que le tenía miedo a Marrufo. Por eso es que, según la Fiscalía, el presidente cierra el Congreso. Por tanto, ahora se demuestra con este video que fue Harvey Colchado que había coordinado con el señor Marrufo para que digan estas palabras del pago de 50.000 soles, lo cual esta prueba nos causa a nosotros y demuestra nuestra inocencia. 4.4. La resolución del juez Chávez Tamariz en el caso llamado Valquiria 5, de fecha 25 de noviembre de 2023, por el cual se determina que la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, es el líder de una organización criminal con fines políticos. Luego, el comunicado de la Junta Nacional de Justicia de fecha 6 de diciembre del 2022 que inhabilita por 6 meses a la fiscal Patricia Liz Benavides. Luego, la resolución de la Junta de Fiscales Supremos que señala que la señora Patricia Liz Benavides Vargas debe renunciar del cargo de fiscal de la Nación y del cargo de fiscal supremo. ¿Por qué es pertinente esta prueba? Obviamente, Patricia Liz Benavides era la fiscal encargada que entró en juegos políticos nada santo que estaban prohibidos por una fiscal de la Nación, buscando la acción mayoritaria de congresal de la derecha y de congresistas con investigaciones abiertas en el Ministerio Público para sortear, gracias a ellos, los cuestionamientos sobre la remoción de su hermana fiscal, su hermana juez, de su hermana, y sacarla de su puesto a la fiscal Bexabé Revilla y poner al señor fiscal Terán, quien investigaba a su hermana Edma Benavides por liberar a narcotraficantes y que el misterio de su tesis no estaba habido. De hecho, tenía firmes convicciones en contra del presidente Castillo, pero las había forzado para ganar la adhesión en el Congreso
de las personas en contra del presidente Castillo, que en ese momento la convirtió en la heroína intocable. Pero ese precio, canje, trueque o intercambio tuvo que pagarse para sacar y solicitar la prisión preventiva en contra del recurrente José Pedro Castillo Terrones. Dicho en otras palabras, en esta historia los muertos caminan, suben estrados y son ovacionados, como pasó con la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, en el Colegio de Abogados el día 6 de diciembre del 2023, luego que la Junta Nacional de Justicia la suspendiera por 6 meses, ya que los mismos juegos políticos o canjes lo realizó en el caso la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en el nombramiento del defensor del pueblo, José Gutiérrez, y en la expulsión de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, fue descubierta y ha sido suspendida del cargo de la fiscal de la Nación por 6 meses. Asume este dato que los fiscales supremos, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, solicitaron su renuncia. A Patricia le queda un minuto para que concluya. No renunció y fue destituida por la Junta Nacional por 6 meses. Luego pido la declaración del comandante general Manuel Gómez de la Torre para que señale y aclare las declaraciones que dio en el programa ya mencionado. Agrego y solicito la declaración del general Alcalá, quien pasó el teléfono al señor general Manuel Gómez de la Torre para proceder a la detención ilegal y no en flagrancia del señor José Pedro Castillo Terrones. Solicito la declaración del abogado Jaime Villanueva, quien era el abogado asesor principal de la señora Patricia Liz Benavides y que iba al Congreso para hacer los canjes sobre pretexto de que tenían investigaciones abiertas, obtener objetivos de tipo político. Señor magistrado, estos son los medios probatorios que he solicitado, pero a su vez también con fecha, señor juez, con fecha 17 de enero, 4 de enero, y 22 de diciembre, y a su vez también se han solicitado 70 medios probatorios, y el día 27 de diciembre del 2023, que se han descubierto luego de la caída de la señora fiscal de la Nación y de la salida del señor fiscal supremo Teherán, que demuestran la inocencia del señor José Pedro Castillo Terrones y que demuestran que el golpe de Estado se realizó desde las Fuerzas Armadas en combinación con la fiscal de la Nación y el Congreso de la República. Por tanto, señor magistrado, solicito a usted se respete la resolución judicial solicitada por la Fiscalía, que el plazo de la investigación preparatoria dure hasta el 11 de abril del 2024 y que, declarando fundado el control de plazo, se deje sin efecto la disposición 43 de fecha 14 de diciembre del 2023 que declaró concluida la investigación preparatoria, modificándola que la investigación preparatoria continúe al 11 de abril del 2024 según lo ordenado por vuestro despacho en la resolución 2 del 11 de agosto del 2023. Es justicia que esperamos alcanzar. Gracias. Gracias. Doctor Chinchay tiene 10 minutos. Gracias, señor. Primero que el Ministerio Público desea dejar muy en claro que hay una imputación con elementos serios sobre un golpe de Estado practicado por el señor José Pedro Castillo Terrones. Esto no ha sido una invención, puede haber, es la hipótesis de la defensa, hay libertad de pensamiento, puede haber habido, en la hipótesis de la defensa, alguna oscura maquinación para, convertir al señor procesado en un enemigo político. Eso no es materia de ningún análisis en este caso, porque eso sería condicionar la acción penal a las intenciones de las personas dadoras de la noticia crímenes. O sea que si la persona que da la noticia crímenes tiene intenciones nobles, hay que dar trámite a una denuncia, y si la persona que da impulso a la noticia crímenes tiene malas intenciones, entonces, digamos, un homicidio, por poner un ejemplo, no existiría, pues no existe porque la persona que denuncia o pone en conocimiento o interviene al respecto tiene malas intenciones. Entonces, aún suponiendo que las personas que han intervenido en las diversas fases del procesamiento del señor José Pedro Castillo Terrones
hubiesen tenido alguna intención malévola, política, oscura, subalterna y todo lo demás, lo único que interesa en este caso es esclarecer si es que el señor José Pedro Castillo Terrones dio un golpe de Estado o no. Eso es lo único que interesa. ¿Por qué el Congreso hizo lo que hizo? ¿Por qué la entonces fiscal de la Nación hizo lo que hizo? ¿Por qué los efectivos policiales hicieron lo que hicieron? Eso es materia de otro asunto. Entiendo de la lectura que ha hecho el doctor Remy Pachas, la atenta y fiel lectura, creo que pudimos haber prescindido de eso, doctor Pachas. Sabemos leer, o sea, si usted iba a leer literalmente lo que está en el escrito, bueno, hubiera podido prescindir de esa lectura. Sabemos leer, ya leímos su escrito, ya lo habíamos leído antes de ingresar a esta audiencia. Bueno, entiendo que lo que propugna el doctor Pachas es una suerte de imputaciones recíprocas, ¿no? Que es una de las causales en el artículo 32 del Código Procesal Penal para una eventual acumulación. Pero esto depende, dice el 47, inciso 2, esto depende de que ambas imputaciones recíprocas, o sea, digamos, el Congreso ha sacado una resolución legislativa en que se dice que el señor Castillo Terrones dio un golpe de Estado, ahora él y su defensa dicen que no, que es al revés, que es el Congreso el que le dio golpe de Estado a él, bueno, es recíproco, ¿no? Imputaciones recíprocas. No es, 47 inciso 2, una acumulación obligatoria. Y en ese sentido, si es que la defensa del señor Castillo o el propio señor Castillo quisieran dar impulso a una denuncia sobre este tema, esa denuncia no podría acumularse con esta por los diferentes estadios en los que se encuentra. Así que no se está recortando la posibilidad, si así lo quiere el señor Castillo y su defensa, de presentar una denuncia contra todo lo que él aduce es un tinglado que ha querido manipular las cosas en agravio de él. Si así lo estima conveniente, que presente en las instancias correspondientes una denuncia y, bueno, las instancias que correspondan se pronunciarán sobre si procede o no abrir una investigación y eventualmente presentar cargo. Pero que eso tenga que ver con nuestra imputación, eso sencillamente hay que rechazarlo. Hay que leer, pues, hay que leer 31, 32 del Código, hay que leer 47, inciso 2, antes de decir que no, que una cosa me pide la otra. O sea, que yo quedo atado de manos porque en esta causa no se quiere ventilar estas pretensiones del señor Remy Pachas. Eso no es así. Si quiere presentar una denuncia, que la presente en las instancias que correspondan. Sobre el tema de que no le han dado copias, bueno, hay que noticiar al señor Remy Pachas. Se nota que no tiene tiempo sin leer el Código Procesal Penal. Es el juez el que notifica la acusación. Entonces, eso está previsto en el artículo 350. Es el órgano jurisdiccional. Así que ya el órgano jurisdiccional verá en qué momento y bajo qué circunstancias notifica. Entonces, ¿hay algún crimen de lesa juridicidad en que este despacho no le haya notificado la acusación? Tiene derecho a exigir que esta fiscalía le notifique la acusación. Eso no es cierto. Simplemente eso no es verdad. El código dice que es el juez el que notifica, ¿no? Hay que leer, pues, antes de lanzar afirmaciones. Otra afirmación. El señor Remy Pachas, en el 90% de sus alusiones a los actos procesales que, según él dice, se le han interrumpido, aduce pruebas, pero en un momento nomás mencionó elementos de convicción. Entonces, al respecto, nosotros debemos decir que las pruebas se ofrecen en la etapa intermedia. 350, inciso 1, letra F, ofrecer pruebas. Entonces, si es que el señor considera que hay actos de prueba que quiere ofrecer, bueno, le noticiamos, le comunicamos que cuando el señor juez le notifique, tendrá 10 días para ofrecer todo lo que nos ha leído hoy día. Todo, absolutamente todo lo que dice él, y ya el juzgado evaluará si hay pertinencia, conducencia y utilidad. Así que, ¿dónde está el recorte de sus derechos? Eso sencillamente no existe. Entonces hay que dejar sentado eso. Otra cosa, la resolución de este juzgado no ordena, eso es falso. Entonces quiero dejar señalado, no es que ordene. O sea,
Ministerio Público, estás prohibido de concluir la investigación antes del 11 de abril de 2024. Eso no es cierto. Lo que sea es prorrogado la investigación preparatoria hasta ese día de este año 2024. Pero eso no es una orden. Así que, por lo tanto, que el entonces fiscal supremo haya decidido cerrar la investigación, eso definitivamente está dentro del 343, inciso 1. Hay que leer, pues, hay que leer. 343, inciso 1, autoriza al fiscal a que cierre su investigación antes de que vence el plazo. Muy bien. Por otro lado, inciso segundo del 343, también hay que leer, pues, el tema de control de plazos se hace cuando el fiscal se excede en los plazos. No hay ningún supuesto en esta institución procesal llamada control de plazos, ningún supuesto tiene esta fantasiosa ocurrencia de que si más bien el señor fiscal cierra la investigación antes, yo puedo quejarme de que es demasiado pronto. El control de plazos solo tiene un supuesto y está expresamente detallado en el 343, de que es cuando se excede el plazo, no lo contrario. Lo contrario sería, o mejor dicho, hubiera sido, porque ya el doctor Terán presentó la acusación, una tutela, pues. Si creo que están recortando mis derechos, también hay que noticiarlo al doctor Remy. 71, inciso 4, si creo que mis derechos están siendo conculcados, entonces recurro en tutela. Se ha conculcado, según la defensa, su derecho a realizar actos de investigación. Y tanto es así, señor, que la propia defensa ha en su momento planteado el día 17 de agosto de 2023 una apelación justamente contra la intención que tuvo el doctor Terán en su momento de prorrogar la investigación con autorización de su judicatura. Y no es cierto que se haya desistido. No hemos sido notificados en ningún momento de ningún escrito con firma certificada de notario de que el señor Remy Pachas se haya desistido de esa apelación. Por lo tanto, la apelación está en curso. Por lo tanto, la defensa del señor José Pedro Castillo Terrones está en estos momentos enarbolando una pretensión de que lo que ha pedido esta fiscalía a cargo del doctor Terán en aquel momento es, según ellos, agraviante de sus derechos, y que la decisión de vuestra judicatura de amparar eso es también algo que perjudica sus derechos. Entonces, si no hay ningún desistimiento, salvo, señor juez, que haya habido un acto de transpapelar una resolución de usted que da por admitido el desistimiento, o de la sala penal permanente que da por válido el desistimiento, entonces tenemos que la defensa tiene una pretensión contradictoria. Sigue viva una apelación contra la decisión de su juzgado de prorrogar esto hasta el 11 de abril de 2024, y aquí nos están trayendo a esta audiencia para exactamente lo opuesto. Esto, señor juez, con esto concluyo, evidencia pues una falta de seriedad en la defensa. No es una invención mía, repito. ¿Hay acaso un desistimiento del doctor Pachas? No hay, que sepamos, ¿no? Que nos hayan notificado, no hay. Entonces, ¿qué pasa? Creemos que se dan las causales correspondientes para considerar que hay una actitud maliciosa de parte de la defensa. O sea, decir dos cosas contradictorias y traerlas con igual energía ante el órgano jurisdiccional, consideramos que no es la actitud que debería tener un abogado defensor ante la majestad de la Administración de Justicia. Por estas razones, señor, solicitamos que se declare infundada la pretensión de la defensa. Gracias, señor fiscal. Doctor Pachas tiene la palabra por 5 minutos de su réplica. Señor juez, ni la Fiscalía ni la Procuraduría han dicho si la resolución del 02 del 11 del 2023 que ordenaba al 11 de abril del 2024 hacer la investigación. Este es un proceso penal que la Fiscalía lo pidió al juez y el juez lo ordenó, lo sugirió, no lo sé, pero hay una resolución número 2 del 11 de agosto que dice que el proceso debe terminar el 11 de abril del 2024. Que no es un mandato, que no es un... pero el juez lo puso y se quedó como ese plazo el 11 de abril del 2024.
se dice que la investigación ha terminado. ¿Por qué va a terminar si la misma fiscalía lo ha pedido y el juez lo ha dado? Entonces, acá me dicen, ¿cuál es la causal de nulidad? El artículo 150, inciso D, dice la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la Constitución, el derecho a la defensa, el derecho a la prueba. Y esta prueba, señor, es la que nos han afectado. Y no es cierto lo que dice que hay que hacer una tutela de derechos, como dice el señor Alcide Chinchay. El artículo 337, inciso 3, y el artículo 337, inciso 4, y 337, inciso 5, dice que se llama la diligencia de inadmisión de sumariales. Entonces, el señor Chinchay no ha leído, pero tampoco ha leído el señor Chinchay el artículo 84 del Código, que se lo voy a leer. 84, derechos del abogado defensor, inciso 7, artículo 84, tener acceso al expediente fiscal y judicial para informarse del proceso sin más limitación que prevista en la ley, así como obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado o grado del procedimiento. Por tanto, que diga que la acusación la tiene el juzgado y que ellos van a notificar, no, señor. Si la acusación está en su despacho y no quiera que vea por qué le piden 34 años a mi cliente y diga que lea el código, yo le leo el código, artículo 84, inciso 7, acceso al expediente fiscal y judicial. Por tanto, ¿se puede pedir las copias? Sí, al fiscal, y se le ha pedido, pero no lo menciona, no lo esconde y dice que no sé leer. Bueno, habría que ver quién no sabe el artículo 84.7, más aún siendo fiscal adjunto supremo. Señor juez, ¿por qué nos causa agravio? Yo no vengo en esta diligencia a pedir las pruebas, ni es el camino correcto las pruebas en una tutela, sino es el artículo 337, inciso 3, se llama inadmisión de sumariales, que es otro tema. Yo lo que vengo acá es reclamar el plazo que el juez ha puesto, su despacho, usted lo puso, 11 de abril del 2024, y ese día debe terminar la investigación. ¿Por qué lo pido? Porque se me ocurre, porque yo lo deseo. No, señor, fue su resolución, su mandato. Si no es mandato del juez a las partes procesales, entonces, ¿qué es? Ahora acá viene el fiscal, puede terminarla si el objeto de la investigación terminó. Nada de eso que el señor Alcide Chinchay, fiscal supremo, ha dicho si el objeto de la investigación terminó. Yo le voy a decir por qué es importante esta prueba de la detención ilegal. A mi patrocinado le han dicho que el día 7 de diciembre a las 13:40 fue detenido en flagrante delito. Pues bien, este audio y video del día 7 de diciembre del 2023, declaración del general Manuel Gómez de la Torre, le ha dicho al Perú en un canal de televisión, Canal 2, le ha dicho que fue detenido mi patrocinado por orden de la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides. Le ordena al comandante general de las Fuerzas Armadas y a su vez llama a un general y salen a detenerlo. Ese es un hecho en la columna vertebral de este proceso. Y acá nos vienen a decir que hagamos acumulación, que metamos una denuncia. Entonces, señor, ¿para qué se abre este proceso? ¿Para que solamente la Fiscalía ponga pruebas y la defensa no pueda poner ni una prueba? Cuando el mismo general Manuel Gómez de la Torre ya declaró y nunca le preguntaron sobre la orden de la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides. Entonces, cuando el señor Manuel Gómez de la Torre declara, la defensa no le puede preguntar sobre esta declaración que ha dado en el Canal 2. Tampoco se le puede preguntar al señor Marrufo ni al señor Harvey Colchado cómo es que él ha salido en Canal RPP el día 7 de diciembre del 2023 a decir que él fue quien adoctrinó, dirigió, orientó la declaración de Zarratiel Marrufo, cuando eso está prohibido por la ley. El testigo es espontáneo y no tiene nada que ver un jefe de inteligencia para dirigir la declaración de una persona en el Congreso. Pero el fiscal que dice que lee mucho, ¿acaso ha leído
que el fiscal es el director del proceso y busca la objetividad del proceso? ¿Por qué tiene miedo a que diga y se vean estos audios que todo el Perú lo ha visto? Otra cosa importante, que tiene que haber acumulación obligatoria. ¿Qué acumulación, señor, si acá se está discutiendo un hecho fundamental? ¿Fue detenido Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre en flagrancia o fue detenido por la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, hacia el comandante general de las Fuerzas Armadas? Eso no es flagrancia, señor. Y eso es un dato fundamental, porque a esa hora, en ese momento, José Pedro Castillo Terrones tenía inmunidad presidencial. Pero el fiscal que no ha leído la Constitución no sabe pues que el Ministerio Público es objetivo, busca la verdad del proceso y no busca incriminar al imputado. Acá José Castillo Terrones, todas las pruebas en contra la han puesto, pero cuando la defensa quiere presentar la declaración de su propio testigo, general Manuel Gómez de la Torre, que dice que la detención no fue en flagrancia y que le niega al fiscal su teoría del caso, que no fue detenido en flagrancia, sino por orden, la fiscal de la Nación, no quieren ponerlo. Entonces, señor, este es un proceso justo y debido. Yo pido se respete el plazo que usted puso al 11 de abril del 2024. Yo lo tomo como un mandato. Y el señor Alcides Chinchay ni el señor procurador han mencionado por qué se acabó el objeto de la investigación y cerraron la investigación. No lo han mencionado. Y yo he dicho que la investigación y el objeto de la investigación aún no está cerrado porque están saliendo nuevas pruebas. No solamente es estas declaraciones, y me dice que tenga cuidado que la señora Patricia Liz Benavides es líder de una organización criminal, pero ¿acaso la Junta Nacional de Justicia, el señor juez Chávez Tamariz, no han puesto ese adjetivo calificativo? ¿Acaso no ha salido el señor Vela Barba, fiscal coordinador, que ha dicho que hay una organización criminal? ¿Acaso no ha salido el fiscal Cuba Villanueva a decir que hay una organización criminal dentro del Ministerio Público? ¿Acaso no ha salido el señor Domingo Pérez, fiscal, a decir que hay una organización del Ministerio Público? Y el fiscal Chinchay, que no lee la Constitución, que el fiscal debe ser objetivo, cierra esa posibilidad de que estos fiscales que trabajan en el Ministerio Público en este proceso. Señor, ratifico mi pedido, se respete el plazo al 11 de abril del 2024, mandato que usted ha dado en su despacho para que se actúen estas pruebas, y el perjuicio está señalado en la causal artículo 150.d, inobservancia de las garantías constitucionales, el derecho a la defensa a presentar pruebas. Gracias. Doctora Alcides tiene el uso de la palabra. Bien, gracias, señor. Hay un principio en lógica que dice nadie da lo que no tiene. Acceso se tiene o se puede dar de aquello de lo cual se posee. Hay que noticiar al doctor Pachas 135, inciso 2. Cuando se hacen, perdón, sí, inciso 1. Cuando se hace un requerimiento al señor juez, y la acusación es un requerimiento, se acompaña la carpeta. Hay que acompañar la carpeta. De hecho, la carpeta está ahora en el juzgado. Entonces, no se sabe, no se ha leído, para ejercer el 84 hay que leer el 135. No tenemos la carpeta en físico. Entonces, ¿cómo dar ese acceso si no tenemos la carpeta con nosotros, ¿no? Eso se llama lógica. Esto de que no hemos explicado, el doctor Vilches y yo, por qué cerraron es mucha gente, como dice el refrán. Quien ha cerrado es el doctor Terán. Si el doctor Pachas tiene alguna razón para pensar que la decisión del doctor Terán no era correcta, tiene las vías que corresponda contra la persona que tomó la decisión. Esa decisión no la he tomado yo, así que se le pregunte a quien hizo el cierre de la investigación. Muy bien, lo que sí tengo que asumir es el estado en el cual he asumido este despacho. El estado en el cual asumió el despacho era una acusación presentada. No hay retiro de la acusación en fase intermedia, ¿no es cierto? Eso creo que también lo debe saber el doctor Remy Pachas. Entonces, como quiera que esté esa acusación, eso es lo que se tiene que enarbolar, es mandato legal.
337 no dice en ninguna parte inadmisión de sumariales. Entonces, una vez más hay que leer, pues, no, eso no dice. 337 no dice en ninguna parte eso. Pero, dado que he mencionado el 337, ahí tiene el señor Remy Pachas la solución a su cuestión. ¿Es la no posibilidad de actuar sumariales quejable a través de un control de plazos? No, lo acaba de mencionar el doctor Remy Pachas. Si el fiscal denegara un acto de investigación, entonces 337, inciso 5, se recurre ante el señor juez de la investigación preparatoria para que éste finalmente decida si se debe o no se debe hacer el acto de investigación. Ahí está, de la propia cita que él ha hecho. Supongo que estoy viendo en estos momentos la puerta del penal, señor juez. Eso no significa que la defensa se ha retirado, ¿no? No se ha retirado. Muy bien. Sobre la orden no se menciona en ningún momento de el acta de intervención policial. Se habla de una orden, el acta que Walter Bryan, Eric Ramos Gómez firma. No se habla en ningún momento ni de la fiscal de la Nación, ni de ningún otro fiscal, ni de un general del Ejército. Se habla de que un general le dio la orden de que intervenga al señor Castillo Terrones por encontrarse en flagrancia. Así que esa oposición que está haciendo el señor Pachas, o es por orden o es por flagrancia, no existe. La orden es porque estaba en flagrancia. Ahora, que un fiscal no puede ordenar la detención de una persona, hay que noticiar artículo 68, inciso 1. La Policía Nacional en función de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y en las normas sobre investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. H. Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia. Así que no estoy afirmando que así sucedió, no estoy negando que así sucedió, pues hay que leer, pues, el 68, inciso 1, letra H. No recuerdo exactamente si el inciso ha sido cambiado por los decretos legislativos de finales del año pasado, pero la norma sigue, la norma tal cual sigue, probablemente haya variado la letra. Dice que sí, que un fiscal puede ordenarle a un policía que haga detención. Está en el código, y está en el código desde el comienzo del código, ¿no? Entonces, en ese sentido, aún suponiendo que hubiera habido algo que no está en autos, creo que ha dicho el señor que está en una noticia, en unas declaraciones, no sé, pero bueno, aún suponiendo que un representante del Ministerio Público hubiera dado la orden, esto sería, y ya se lo había dicho en una audiencia anterior, la doctora Galinca Mesa, ella ya le había mencionado este 68, inciso 1, letra H. Entonces, en este sentido, señor, y resulta bastante curioso, supuestamente yo tendría miedo de que no se sepa, dice después el doctor Pachas, lo que todo el Perú ha visto. O sea, miedo a que no se vea algo que ya se ha visto. Quiero ocultar algo que todo el Perú ha visto. Entonces, ¿qué cosa voy a ocultar si todo el Perú ya lo ha visto? En fin. El doctor Pachas se entenderá. Entonces, por estas consideraciones, señor, reitero mi solicitud de que se declare infundada la pretensión de la defensa. Gracias, doctor Chinchay. Bien, señor magistrado, muy buenas tardes. Señor magistrado, con todo respeto, si de leer se trata, yo me he tomado la potestad de leer el Código Penal vigente y en el artículo 346 menciona, haciendo mención a lo que es rebelión, dice que el que se alza en armas en contra del gobierno, pregúntele a cualquier ciudadano del país si Pedro Castillo el 7 de diciembre tomó un arma para derrocar su mismo gobierno de Pedro Castillo. Señor magistrado, lo que ha habido acá es un apuro, toda vez de que hay una persona responsable que inició una investigación a un presidente elegido por el pueblo y que la misma Junta Nacional de Justicia le ha bajado el dedo por sus presuntos delitos de indicarle como una presunta líder de una organización criminal. ¿No será acaso una cortina de humo para tapar los hechos que se vienen dando? Pedirle al presidente Pedro Castillo, elegido por el pueblo, pedirle 34 años de prisión, ¿para qué?
para tapar estos casos que viene siendo el gobierno de administrarle vacunas vencidas a nuestro pueblo peruano, para tapar los casos de la venta de armamentos y municiones a bandas criminales del vecino país del Ecuador? ¿No será en todo caso una cortina de humo, señores presentes, con la finalidad de que hay que entretenerse ahora, no darle lo que corresponde, toda la carpeta de información a la defensa de Pedro Castillo, pero sí a los medios de comunicación, a estos medios de prensa que jamás les interesa la verdad, que solamente les interesa el dinero? ¿No será acaso, señor magistrado, de que acá se está armando un plan con la finalidad de que un gobierno que hoy el día se lo acusa a Pedro Castillo de cerrar el Congreso, cuando es el mismo pueblo el que le ha cerrado el Congreso y que no pueden pisar las plazas, ni una calle, ni una avenida, ningún pueblo como el gobierno? Ya por minuto tiempo, señor Castillo. Concluyo, señor magistrado, agradeciéndole por la oportunidad que se me ha dado, pero yo veo que es una cortina de humo donde nada tiene que ver este caso, donde la ama de llaves de Palacio y los mozos del Congreso de la República han perdido toda la razón de ser y forman un complot hasta el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes, señor magistrado. Gracias, señor Castillo. Ya escuchamos este tenso enfrentamiento entre el abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones, el ya conocido abogado Pachas, y el fiscal Alcides Chinchay. Ambos, pero más por parte del fiscal, mencionó básicamente que el abogado Pachas no agarra su libro o ya está a falta de conocimiento del nuevo Código Procesal Penal o en ese caso las modificaciones, así que debe leer. En innumerables ocasiones fueron sus palabras del fiscal Chinchay. Pero el abogado Pachas no se quedó atrás y también arremetió contra el fiscal Chinchay, mencionando que él sí lee y que en ese caso él debe de leer. Prácticamente ambas posiciones pusieron en duda acerca del conocimiento que tienen en materia de derecho. Y a cargo de quién estuvo esta audiencia, estuvo a cargo del juez supremo Juan Carlos Checley Soria, ¿no? Quien básicamente solo atinó a escuchar ambas partes. Recordemos que esto es en base a una sesión virtual para poder evaluar el pedido del expresidente Pedro Castillo Terrones sobre el control de plazos de la investigación preparatoria que mediante disposición fiscal de diciembre del año 2023 continúa hasta el 11 de abril del año 2024. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién tiene más conocimiento en derecho? ¿El abogado Pachas o el fiscal Alcides Chinchay? Déjenmelo saber en los comentarios. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.